porque si no me sentiría verdaderamente mal si no dijera lo que quiero decir antes de que él empiece a hablar desde la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, y esta es la palabra que más debería sonar y que ustedes van a oír más, además, en su voz, no en sus palabras, sino en su voz, que es la palabra compromiso. Xesús Alonso Montero en este momento es el presidente de la Academia Galega da Lingua. Llegar hasta este lugar, que tan simbólicamente tiene que traernos, que decirnos, no ha sido una coincidencia. Xesús Alonso Montero es probablemente, y no es una hipérbole, sino la definición absoluta de lo que yo considero que quien tengo a mi lado significa, uno de los intelectuales más potentes de este país y de Europa. Xesús Alonso Montero es de estas personas que cuando se definen habría que decir de ellas que es un sabio. Y un sabio siempre es un maestro. Xesús Alonso Montero es un maestro. Es un maestro que lleva dedicando toda su vida a la palabra y a lo que la palabra trae. Lo que la palabra trae es la capacidad de los seres humanos de encontrarnos, de relacionarnos y de superar nuestras pequeñas mezquindades de cara a un sueño. Aquello que María Zambrano, nuestra María Zambrano, académica de esta Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, decía que una actitud cambia el mundo. Solo se cambia el mundo cuando se utiliza ese valor que es la palabra. Y Xesús lleva toda su vida dedicado no solamente a entregar esa sabiduría, sino a demostrar que a través de ella se pueden alcanzar los únicos lugares para los cuales el ser humano está, digamos que dispuesto, que es la dignidad. Tendría que hacer un listado de éxitos, un listado de necesarias obras escritas, trabajadas, desarrolladas por Xesús Alonso Montero, pero no lo voy a hacer, eso sí que sería hiperbólico. Eso sí que no lo voy a hacer porque todas las personas que están aquí saben con quién se van a encontrar esta mañana. Pero sí tengo que decir que cuando Xesús Alonso Montero utiliza la palabra amistad, está diciendo algo que no siempre se dice ya. Y por eso yo me voy a permitir decirles a ustedes que está aquí por amistad. Está aquí por amistad con la grandeza de don Antonio Machado. Está aquí por amistad con la grandeza de lo que la Universidad Popular significa. Está aquí por amistad con la grandeza de lo que el pensamiento humano que busca establecer lazos, momentos comunes, dignidad y justicia significa. De todos los datos, probablemente de su biografía, de esos que no aparecen registrados en Internet, donde sí aparecen el centenar de obras que, insisto, directa o indirectamente han tenido a Xesús Alonso Montero como artífice primero. Hay una que no aparece, que es la de maestro. Maestro de dignidad, maestro de justicia. Y porque es un maestro de dignidad y de justicia, es también un maestro en todo lo que tiene que ver con el tema que hoy nos va a ocupar. Hace muchos años que tengo la inmensa suerte de tener a Xesús Alonso Montero como esa luz benefactora que la amistad entrega. Y el que esté esta mañana aquí con nosotros en Segovia es, casi yo me atrevería a decir, una consecuencia natural, porque hace muchos años también que Xesús estuvo en Segovia por otras razones que se parecían a esta. Ahora ha pasado el tiempo y la experiencia y la historia hace que no podía darse el caso de que él no estuviera en esta aula mairena segoviana. Les dejo con un sabio, les dejo con un maestro, les dejo con un amigo, les dejo con una persona, insisto, que lleva toda su vida entregando su vida porque la dignidad y la justicia florezcan, crezcan y sean cada vez una geografía más grande para que en ella tengan cabida más seres humanos. Xesús. Buenos días, señoras y señores. Inevitablemente tengo que, en primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas que hayan contado con mi nombre para decir unas palabras en este acto que podemos llamar inaugural. Yo no soy exactamente un especialista en Machado,
ni creo que en jornadas de este tipo tengan que ser todos especialistas en Antonio Machado. Si uno tuviese la suerte de conocer bien el contexto en el que se produce la personalidad de Antonio Machado y desde una amplia perspectiva de ese contexto fuese capaz de situar en ese marco la figura de Antonio Machado, aunque uno no conozca al milímetro la gestación de este verso o las influencias que ha tenido Machado en aquella página o en aquella otra, en todo caso yo creo que una persona así sería bienvenida a este tipo de jornadas. Yo no sé si lo soy un machadófilo, yo creo que nací machadiano y he tratado de ejercer como machadiano durante toda mi vida. Y dicho esto, es inevitable también que después de agradecer que se haya contado conmigo para decir unas palabras en estas jornadas, claro, tengo que hacer inevitablemente alguna referencia a la presentación que acaba de hacer María Fernanda Santiago Bolaños para los amigos Marifé. No saben algunos, ni siquiera un paisano mío que anda por aquí, que trabaja creo que en la sección de turismo del Ayuntamiento de Segovia, y que me sorprendió porque se dirigió a mí hablando en gallego y entonces ya supe que bueno, que era un gallego que está trabajando aquí y está muy bien. Un gallego puede trabajar aquí, puede trabajar en Barcelona, mientras España sea España y yo estoy con España, quede bien claro. No estoy con la España de Rajoy, no estoy con la España de Aznar, no estoy con la España de los enemigos de Giner de los Ríos, no estoy con la España de los enemigos de Blas Zambrano, es con otra España estaba, estoy y seguiré estando. Y cuando haya una España concebida de esa manera, claro que todo el mundo querrá estar en España, que es de lo que se trata, mientras existan en el planeta Tierra, bueno, territorios que desde hace siglos tienen unas determinadas fronteras que algún sentido tienen, aunque yo soy fundamentalmente ciudadano del mundo, a quien me nacieron en Vigo, y yo no escogí ni patria, ni lugar, ni haber nacido en una taberna, ni ser hijo de un padre casi analfabeto. Yo no escogí nada de eso, pero bueno, estoy en Galicia, he trabajado casi toda mi vida en Galicia, aunque estudié en la Universidad de Madrid. Esa es la razón por la que hice las milicias universitarias aquí, y en el año 52 y en el año 53. Y dicho esto, la presentación de Marifé, si me permiten, vamos a llamarla Marifé. Lo que no sé si saben ustedes es que Marifé, que habla tan bien como acaba de demostrar, que escribe tal vez aún mejor, y que escribe ensayos, que escribe teatro, que escribe novela, que escribe poesía, no sé si saben que es una de las grandes poetas en lengua gallega con que cuenta el mapa de la literatura gallega en este momento. Es lo que se llama, en una terminología que circula en los manuales desde el año 92, una poeta alófona en lengua gallega, como lo fue ni más ni menos que don Federico García Lorca, que como saben, el autor del Romancero Gitano o el autor de Poeta en Nueva York, en el año 35 publicó un librito que se titula 6 poemas gallegos. Un librito en parte y desde el punto de vista gramatical y lingüístico, en el que le ayudó un amigo llamado Ernesto Guerradacal, entonces estudiante en la Universidad de Madrid, pero bueno, lo que hay de creación literaria es de él. En el caso de Marifé, su conocimiento de la lengua gallega es mayor que el conocimiento que del idioma gallego tenía García Lorca. Pero a lo que iba, Marifé, que acaba de autotitularse amiga mía, admiradora mía y elogiadora mía, realmente yo no sé si es amiga, porque de pronto a partir de este momento ustedes están esperando la conferencia de un sabio, la conferencia de un maestro, la conferencia de quien es un dechado o un ejemplo de dignidad, y están advirtiendo que no es así. Y seguramente aquellos que tengan la gentileza de quedar hasta el final de mi disertación llegarán a la conclusión de que Marifé parece una política, de esas políticas convencionales, que miente. Y no es así, pero a mí me ha sorprendido. Resulta que yo tenía una idea distinta. Y bueno, a mí me gustaría
dedicar 40 o 50 minutos a hablar de don Antonio Machado en esta mañana, y me gustaría, primero por Antonio Machado, hacerlo bien. También me gustaría hacerlo bien por mí, porque, bueno, también tengo una cierta estimación de mi persona, pero sobre todo me gustaría que no quedase mal Marifé. Y voy a hacer un esfuerzo, no diría sobrehumano, porque eso no está en mis manos, pero para que no quede muy mal. El título de mi disertación lo tienen ustedes, porque en la carpeta que todos manejan están, digamos, el guión y los textos de la disertación que ustedes van a oír a partir de este momento. Y yo les agradezco, si me permiten esta petición, que tengan en la mano esta especie de guión, porque yo voy a hacer referencia a textos que no leeré o no leeré in extenso, e incluso en ocasiones tal vez ni siquiera haga referencia a alguno de los textos que aquí se reproducen, porque, bueno, el tiempo no lo va a permitir. Se titula mi disertación La formación del pensamiento político de Antonio Machado a través de sus escritos. Marifé me va a permitir que haga uso de una especie de pequeña confidencia. Yo quería haber hablado de Dionisio Ridruejo, que, por cierto, como saben ustedes muy bien, mejor que yo, fue alumno de don Antonio Machado en el instituto de esta ciudad. Y, bueno, yo en cierto modo le estoy muy agradecido a Dionisio Ridruejo, porque, pásmense ustedes, yo sabía que había nacido machadiano por el mero hecho de leer media docena de versos, poco más, en los libros del bachillerato en la España de Franco, en los primeros años de la posguerra. Yo terminé el bachillerato en el año 48. Entonces, los pocos versos que se aducían en la lección dedicada al siglo XX o a la generación del 98 no eran muchos, quizás no eran los más significativos, pero en todo caso eran indicativos de la maestría, de la sabiduría, de la dignidad y del talento poético que había en el autor de aquellos versos. Entonces yo deseé leer a aquel poeta, y yo lo leí por Dionisio Ridruejo, por un falangista, porque en España se leyó a Machado entre el año 41 y grosso modo el año 50, porque Dionisio Ridruejo lo quiso. Si Dionisio Ridruejo, con su prólogo, publicado primero en una revista Escorial, que él semidirigía en el año 40, y que luego aparece como prólogo de la edición de la quinta de poesías completas de Espasacalpe, si Dionisio Ridruejo no avala con la autoridad que tiene de falangista y de falangista culto los poemas de Machado, sobre todo el sector más reaccionario de los militares españoles no hubiera tolerado que se hubiesen publicado poemas que, por otra parte, no tenían nada de subversivo. No está el poema El crimen fue en Granada, no está el soneto a Enrique Lister, no está el poema contra Franco, el otro conde Don Julián, que esos son poemas posteriores al 36. Las poesías que avaló con su prestigio de falangista y de hombre culto Dionisio Ridruejo son las llamadas poesías completas, que se habían publicado antes de la guerra 4 veces. Esta es la quinta edición, la del 41. Ese es un tema que hay que estudiar. Lo dice en una frase que yo recojo aquí. Dice: no sabemos hasta cuándo estaría sin publicar en España Antonio Machado. Entonces yo leí las poesías de Machado con el prólogo de Ridruejo. Hombre, yo entonces era menos sabio, menos maestro, y no entendí muy bien aquel prólogo. Tampoco lo entendió muy bien Ridruejo, que entona el mea culpa pocos años después, diciendo que aquel prólogo está lleno, lo dice él, el autor, lleno de tonterías. Pero había que decir aquellas tonterías para que el franquismo más reaccionario tolerase que se publicasen sus poesías, las anteriores a la Guerra Civil, en el año 1941. Aquí tienen un elenco de textos que yo creo que es muy significativo de eso que se llama el pensamiento político de Antonio Machado, que conste que a mí me sugirieron
y yo soy una persona disciplinada que debería abordar este tema, y aunque había temas que prefería en este momento un poco más, naturalmente es uno de los temas que a mí más me agradan, y por lo tanto las personas que pensaron en este tema y en asignármelo a mí sabían muy bien a quién se lo asignaban. Lo que tienen ustedes en esa especie de fascículo, más que una antología de textos de don Antonio Machado, es, si me permiten la pedantería, los profesores somos un poco pedantes, los maestros no sé, los profesores sí. No es una antología, es una crestomatía. Una crestomatía es una antología que se hace no con criterios estrictamente literarios o estéticos, se hace con criterios utilitarios. Puede haber un texto que no está formulado literariamente como es debido, pero sin embargo toca un punto del pensamiento de la persona que estamos estudiando, que convierte ese texto en un texto muy útil, y aunque literariamente no tenga un gran nivel, ese texto debe figurar. Esa es la razón por la que yo digo que esta antología, en el fondo, si queremos ser un poco técnicos, es una crestomatía. Y empiezo por un texto que yo, que fui bastantes años catedrático de instituto, muy cerca de aquí, mi primera cátedra de instituto fue en el Instituto Jorge Manrique de Palencia. No hay profesor, creo, que no haya explicado a sus alumnos el poema Retrato, que debería titularse Autorretrato, de Machado, y que figura al inicio de Campos de Castilla. Pero cuidado, Campos de Castilla, como saben, es de 1912, pero el poema se publicó en una revista unos años antes, en el año 1903. El poema Retrato, por otra parte, para los profesores, bueno, que intentan ser pedagógicos, que intentan ser didácticos, pone en sus manos una cantidad de datos biográficos, de datos bibliográficos, de datos contextuales, de datos métricos, de datos de literatura comparada y de datos proféticos, que es muy difícil encontrar en Machado o en quien sea un texto tan valioso para el profesor que tiene unos alumnos en un determinado curso de su instituto o de su colegio. Y por ahí empiezo por el verso 9 del Retrato: hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Esta va a ser mi primera incursión en lo que vamos a llamar el pensamiento político de don Antonio Machado. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, porque este es don Antonio Machado. Él reconoce lo que hay de jacobinismo. Lo que hay de jacobinismo aquí es lo que hay de actitud de él ante la España reaccionaria de la época, que era una España muy reaccionaria y que probablemente el pensamiento dominante, y desde luego la clase dominante políticamente, no digamos la clerical, estaba ciertamente en esa estela reaccionaria. Pero él viene de donde viene, él es nieto de don Antonio Machado Núñez, que fue catedrático de medicina en la Universidad de Santiago. Esa es la razón por la que allí nace su padre, Antonio Machado y Álvarez, el que luego va a ser el creador del folclore en España como institución. Y este hombre, que nace en Santiago, a los 40 días, también porque se traslada don Antonio Machado Núñez, se va a Sevilla y ya nunca más volverá a Galicia, pero va a tener mucha relación con los intelectuales gallegos, con don Manuel Murguía y con otros, para hablar de asuntos que tienen que ver con lo que entonces se llamaba folclore y que quizás ahora tendríamos que ser un poco más justos con esa palabra y decir antropología cultural, que era de lo que se trataba por parte de los folcloristas que hay en el siglo XIX español. Por si fuese poco, uno de sus antepasados próximos es José Álvarez Guerra, que publica en 1837 un libro titulado Unidad simbólica y destino del hombre en la tierra o filosofía de la razón. Libro, por cierto, como era de esperar, que está incluido en uno de los capítulos de la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez y Pelayo.
Aquí se está definiendo muy bien, pero nosotros tenemos que entender el jacobinismo de Machado y conjugarlo con el manantial sereno de que brota su verso. Hablamos de verso y, naturalmente, líbreme Júpiter de hacer ninguna observación remotamente crítica a nadie, pero, por ejemplo, en el discurso magistral, verdaderamente magistral, de la alcaldesa, de nuestra alcaldesa, porque yo ahora soy un ciudadano de Segovia por 24 horas, en el discurso de nuestra alcaldesa se insistía en la condición de poeta, y yo desde hace mucho tiempo estoy empeñado en una cruzada, y es que don Antonio Machado es un gran prosista. El libro Juan de Mairena tuvo poca fortuna porque se publica en el 36, pero se publica semanas antes de la Guerra Civil, y esa es la razón por la que se difunde poco. Por lo tanto, en el año 40, 45, 50, personas que en España tuviesen interés por la obra de Machado, muchas de ellas ni siquiera conocían que existía ese libro en prosa. Ese libro en prosa, Juan de Mairena, del 36, es en la prosa española del 20, y en el 20 escriben prosa en español, en castellano, don Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset o don Manuel Azaña, por citar casos muy esclarecidos. Pues bien, entre los grandes libros de la prosa pensamental española y de una prosa articulada con un talento literario que algunos de los que acabo de mencionar no siempre igualaron, este es uno de los grandes libros en prosa que produjo el siglo XX español. Por lo tanto, es bueno insistir y poner el acento en el poeta don Antonio Machado, pero conviene poner un acento no siempre menor en el prosista Antonio Machado. Y como prosista no solo es el autor de ese Juan de Mairena, él continúa en la guerra, el Juan de Mairena, y al margen de Juan de Mairena, con heterónimos o sin heterónimos, él publica unos textos en prosa realmente extraordinarios. Cuando decidí hacer esta especie de crestomatía, estuve a punto de hacerle un poco de trampa a Marifé y hablar solo del pensamiento republicano, pero sería solo una parte, porque yo publiqué hace 5 años o así un libro, aquí yo sé que estoy ante sabios en Machado, pero probablemente desconocen esta antología de Antonio Machado, que es Elogio de la causa republicana y defensa de la Segunda República Española. Son textos dispersos de Antonio Machado que, si ustedes examinan el libro, este libro está editado, antologado, anotado y prologado por una señora que al parecer vive en México, nieta de un exiliado, que se llama, gallega, Minerva Loureiro Alemparte. Yo no sé si habían dado con este libro. Minerva Loureiro Alemparte soy yo. Hay al final un epílogo que está en verso, porque de vez en cuando yo hago versos, y hago unos versos a modo de epílogo sobre el éxodo y el exilio fugaz, efímero, de don Antonio Machado. Pero bueno, ciertamente el pensamiento de Machado es un pensamiento en el que hay que hacer incursiones de tal manera que no solo aparezca el republicano, tiene que aparecer el progresista, tiene que aparecer el demócrata, tiene que aparecer el laicista, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los textos que yo aquí recojo, bueno, responden más a la conferencia que este folleto, del que en todo caso quería dar noticia para que sepan que de vez en cuando yo también soy machadiano heteronímicamente, porque de Machado aprendí a escribir desde un heterónimo. El verso que siempre me ha asombrado más de don Antonio Machado está también en el retrato. Es el verso 28, converso con el hombre que siempre va conmigo. Fíjense en don Antonio Machado, parece que nos está invitando a introducirnos en nuestra propia intimidad y no salir de ella. Pero los 4 versos del 25 al 28, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a un Dios un día. Mi soliloquio es plática de este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Resulta que
cualesquiera que sean las influencias externas de libros, de amigos, de colectivos, de partidos políticos, de medios de comunicación, si una persona de las características de don Antonio Machado decide hacer una incursión en lo más íntimo de su intimidad, aquel hombre íntimo con el que empieza a dialogar, le enseña no el secreto de su verdadera intimidad. Él no se va a quedar en ese solipsismo, no se va a quedar en ese narcisismo, no se va a quedar en ese egoísmo. Él aprende de ese ser íntimo con el que dialoga el secreto de la filantropía, y no hace falta ser experto en griego, no hace falta ser helenista. Filantropía significaba y significa amor al hombre, pero en el caso de don Antonio Machado, su filantropía, la filantropía que ejerció como ciudadano antes y después del 36, la filantropía que expone en sus escritos en verso y en prosa antes y después de la Guerra Civil, bueno, hay que matizarlo, porque no basta con decir amor al hombre. Amor al hombre es siempre un amor en abstracto. Habría que tener amor a los hombres concretos, a los hombres más dignos de nuestro amor. Bueno, o acogiéndome a las palabras a las que me obliga, y aunque no me obligase, me acogería, el amor al hombre es compromiso con los seres humanos, y naturalmente el compromiso con los seres humanos tiene que ver, como dice el verso primero de la Internacional, con los pobres del mundo. Es decir, con una terminología más de hoy, con los desfavorecidos, con los humillados, con los ofendidos, es decir, con todos aquellos que no han tenido ni las más elementales condiciones, ya no digo para tener una cultura, para tener una riqueza o para tener un acomodo, ni siquiera las condiciones para que puedan dialogar con ese ser íntimo que llevan dentro y aprendan también ellos, a su manera, el secreto de la filantropía. La filantropía la termina de aprender, si es que eso se termina de aprender alguna vez, con sus maestros en la Institución Libre de Enseñanza. Todavía no se ha escrito la novela, Marifé puede hacerlo. La novela de don Antonio Machado y un profesor suyo que se llamaba don Francisco Giner de los Ríos, el gran fundador en 1875-76 de la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza es una bandera pedagógica que se opone al clericalismo, que se opone al militarismo, que se opone al antilaicismo, que se opone al discurso mendaz de la clerigalla, lo digo con una palabra gallega que ahora no sabría traducir, que hay en aquel momento en la jerarquía eclesiástica española. Pues bien, don Francisco Giner de los Ríos resulta que era catedrático de Filosofía del Derecho, y la Institución Libre de Enseñanza tiene el talento de saber que no hay que crear una nueva universidad que sea la réplica de la oficial, de la que han expulsado a Giner, a Salmerón, a González Linares, que estaba de profesor de biología en Santiago, etc. No, lo que hay que hacer es empezar a educar a los niños para que sean ciudadanos mañana. Por eso la Institución Libre de Enseñanza pone el acento en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Cuando los niños, los chicos llegan a los 17, 18, 20 años a la universidad, probablemente ya están deformados para siempre. ¿A quién hay que educar en aquella España? Es a los niños. Y un niño de 11 años que se llama Antonio Machado recibe clases, no sabemos de qué, de historia, de higiene, de senderismo, de ecología, que aún no se llamaba así, de gramática, de textos literarios, de arte, etcétera. Qué asombro, un niño de 11 años tiene de profesor de todas estas cosas elementales pero fundamentales a quien era hace 15 días catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Central. Pero la República, ya que estamos con la República y con el jacobinismo, ha suscitado en la pluma de Machado textos, algunos de los cuales son conmovedores, como uno del año 21 en que dice: cuando yo era niño había en España una emoción republicana, recuerdo haber llorado de entusiasmo oyendo la Marsellesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que hablábamos de Giner de los Ríos,
recuerdan todos el poema Giner, y no solo hay un poema, hay un texto en prosa. Ahí está toda la admiración y sobre todo toda la devoción que hay a aquel maestro. En ese momento en España hay dos grandes maestros. Uno es el maestro de la intelectualidad, es el maestro de la escuela, es el maestro de la cultura, es el maestro de las inquietudes intelectuales. Es un maestro que se dirige, digamos, a las clases medias. Ese se llama Francisco Giner. Pero hay un maestro que se dirige a las clases proletarias, o como diría Gramsci años después, a las clases subalternas. No solo para que sepan que tienen derechos, no solo para que sepan que hay que hacer huelgas, no solo para que sepan que hay que reivindicar, y entonces era mucho reivindicar 8 horas y no más de trabajo, sino para que sepan que existe el Quijote, que existe San Juan de la Cruz, que existe también poesía como lo de Antonio Machado, que existe aquellas lecturas que aprendieron los primeros socialistas españoles porque eran trabajadores de imprenta. Me estoy refiriendo al otro gran maestro de la España de la época, pero es el maestro de las clases subalternas, se llama Pablo Iglesias. Creo que todavía no se ha escrito el libro del magisterio sobre las clases subalternas de Pablo Iglesias. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Pero fíjense, en el prólogo, que yo también leí inocente cuando tenía 17 o 18 años, El poeta rescatado de Dionisio Ridruejo, en ese prólogo hay unas líneas verdaderamente hostiles al Machado que escribe la elegía a don Francisco Giner de los Ríos y que escribe también un poema breve, laudatorio, a la figura entonces luminosa, espléndida de don José Ortega y Gasset. Y dice Ridruejo: pero no está de más señalar que esos versos son sus peores versos, los versos a don Francisco Giner. Bueno, son los versos que detestan los militares españoles, que detesta la jerarquía eclesiástica, que detesta Franco, si es que Franco leyese alguna de estas cosas, que detestan los franquistas beocios, pero los que mandan, los que gobiernan y los que en cierto modo están configurando el discurso hegemónico. Entonces les da por el palo y dice: vamos a perdonarle la vida por esto, pero por otros versos conviene publicarlo, porque lo que convenía es que la España de Franco, que tenía como máximo representante al histrión de Eugenio d'Ors, y a esa figura superficial, no exenta de talento, que se llamaba José María Pemán, porque todos los demás están en el exilio, convenía que algunos que eran más o menos rescatables fueran rescatados, como Menéndez Pidal. Menéndez Pidal es rescatado por Ridruejo y por Laín Entralgo ya en el primer número de Escorial, año 1940. Hay que rescatar a Machado. Machado no es solo el escritor de los que viven en el exilio, porque en el año 40 había salido la edición prodigiosa de Bergamín, y Bergamín descubre el gran prosista que fue Machado, y naturalmente Bergamín en esa edición de la obra completa da a conocer los poemas de Machado escritos en la guerra, un poema magistral como la elegía Lorca, o el poema que era intolerable para la España de Franco, en que se habla del el otro conde don Julián, el felón Francisco Franco Bahamonde. Ahí tienen las palabras de Ridruejo. Ridruejo se arrepintió pocos años después. Pero volviendo a textos de Campos de Castilla, ahora ya del año 12 o incluso posteriores, como este del año 15 de Giner, siempre se dice con admiración que fue el poeta de Castilla, el poeta de los campos de Castilla, el poeta del paisaje castellano, el poeta de las gentes de Castilla, y parece que en el poeta no hay más que admiración a las gentes, y no es así. Machado, que no era entonces un lector de Marx, tampoco podía serlo de Gramsci, ni creo que hubiera leído a Rosa Luxemburgo, no había leído a los clásicos del marxismo, y esto sin duda, en la formación de un intelectual de la época, bueno, era una limitación. Pero Marx tampoco había leído a Marx,
Marx había leído el texto de la vida, el texto de la sociedad, el texto de la existencia, y Machado hace una lectura dialéctica de los campos de Castilla. En los campos vive la gente, en los campos viven atónitos palurdos sin danzas ni canciones. Pocas veces se ha dicho nada tan negativo sobre la gente subalterna de un determinado territorio, en este caso Castilla, que por cierto me pregunto yo qué diría Menéndez Pidal, que estaba estudiando desde hacía décadas El Romancero y que estaba a punto de publicar esa joya de la bibliografía española, que es La Flor Nueva de Romances Viejos, donde vienen algunos de los mejores poemas que se han escrito en castellano y que son de ese pueblo. Yo creo que aquí se le fue la mano a Machado. Probablemente Machado conoció en Soria gentes que eran atónitos palurdos, sin danzas ni canciones, pero sin duda en distintas comarcas de Soria había gentes que no eran atónitos palurdos, que tenían danzas y que tenían canciones. Las canciones, llámense romances o como se llamen, que recoge con su mujer, doña Jimena de Goire de Menéndez Pidal, el sabio Menéndez Pidal, más o menos por aquellas fechas. Pero de esa gente dice que abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales. No olviden, esto viene al principio de Campos de Castilla, en un poema que se titula Por tierras de España, pero en las dos primeras ediciones del poema, el poema se titulaba Por tierras del Duero, y la prensa soriana protestó. Entonces Machado soluciona el problema, o lo soluciona más o menos, poniendo Por tierras de España, así no hay una referencia concreta a las gentes sorianas o a las gentes de las comarcas que baña el río Duero. Y en Campos de Castilla aparece ese extraordinario poema que se llama La tierra de Álvaro González, mucha sangre de Caín tiene la gente labriega. Esta es la visión dialéctica del texto de la sociedad rural castellana que tiene Antonio Machado, que no ha leído a Marx, pero Marx tampoco había leído a Marx. Y, es decir, hay que ser lector de la sociedad, hay que ser lector del texto de la sociedad. Y en el texto de la sociedad, como dicen algunos filólogos, aún en la mejor sociedad hay ruidos, y él detectó estos ruidos. Los detectó también que la gente un poco chauvinista de Soria protestó. Creo que tengo que ir terminando, ¿no? ¿Cuánto tienes que? 10 minutos, sí. Bueno, me van a permitir que yo dé saltos casi mortales, sí. Y ahí aparece un texto de Unamuno, porque Machado, yo creo, yo de vez en cuando entro en mínima y vergonzante controversia con don Antonio Machado. Sí, yo creo que incluso a los intelectuales y a los ciudadanos ejemplares que tenemos como modelo, tenemos que tratar de saber que también tuvieron un pequeño mal momento. Y nunca me gustó en Antonio Machado esa especie de idolatría que ejercía sobre él la figura de don Miguel de Unamuno. Pero todo lo que venga de Unamuno parece que va a misa, que es mucho ir en el caso de don Antonio Machado. Y ese texto en que Unamuno habla en una carta a José María de Palacio de la visión que tiene del cainismo de la gente labriega castellana, bueno, es un texto que a mí no me convence. Sin embargo, Machado sí lo tiene muy en cuenta. Y aquí llegamos a una de mis admiraciones. Yo recuerdo el día y la hora y el lugar donde compré el Juan de Mairena. Yo estudié Filosofía y Letras, especialidad de Filología Románica en la Universidad de Madrid, entonces se llamaba Universidad Central, no Complutense, del 48 al 53. Cerca de la Puerta del Sol de la Cibeles estaba la librería alemana Buchholz, algunos la recordarán, y allí compré el Juan de Mairena. Y yo, señoras y señores, que nací machadiano, que había ejercitado mi machadismo con las poesías completas prologadas por Ridruejo, que era una persona de una cierta cultura literaria, porque yo era un estudiante aplicado, de pronto descubrí que don Antonio Machado era autor de un libro en prosa. Ciertamente, en la Universidad de Madrid no me enseñaron nada. Yo tuve un profesor nefasto, el catedrático Joaquín de Entrampasaguas, que no era tonto.
era un especialista en Lope de Vega, como saben, pero era tan fascista, tan fascista, tan fascista, que se dedicaba en clase a hablar de los separatistas gallegos, no de los catalanes, de los gallegos, media docena de separatistas gallegos. Yo aprendí que había separatistas gallegos por él, no aprendí nada de Machado, ni de Ortega, ni siquiera de Lope, ni del Cantar del Cid, ni del Arciprés, no aprendí nada, de nada, de nada. Lo único que aprendí en los 5 años de la Facultad de Filosofía y Letras, incluidos los 3 de la especialidad de Filología Románica, fue Lingüística Románica, un curso con Damaso Alonso y curso y medio de Gramática Histórica e Historia del Español con Rafael Lapesa. Si no lo tomaran a mal, yo siempre que hablo de don Rafael Lapesa me levanto y lo saludo, porque eso era un profesor. Algunos de los que están aquí probablemente o fueron alumnos de él, o en todo caso tienen como libro de cabecera el manual Historia del Español. Bien, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. En un trabajo que yo acabo de publicar, aprovecho para citar un poema mío, un conjunto de versos. Poema significa creación en griego. Y en ese conjunto de versos yo comparo un dibujo de Castelao, el gran pintor, político, republicano gallego, escritor, con esta primera lección. La verdad, dígale a Agamenón y su porquero, Agamenón conforme, no me convence. Bueno, la verdad es la de la clase social, porque hay un dibujo de Castelao del año 16 en que aparecen 2 niñas, una muy pequeñita, gallegas, hambrientas, hijas de las peores clases subalternas, y una mayor. Yo que fui niño de aldea, una aldea donde no había maestro ni cura, felizmente no había nada de magisterio eclesiástico, las autoridades eran los mayores. Entonces yo a veces le preguntaba al mayor en la escuela que me dijese algo, el mayor era el maestro. Entonces la niña pequeña le pregunta a la niña mayor, ¿qué comerá el rey? Estoy traduciendo al castellano porque esto está en gallego. Y la niña dice, comerá, puntos suspensivos, comerá, puntos suspensivos, comerá. Aquella niña que había pasado hambre toda su vida y que viene de una estirpe que ha pasado hambre y que en su horizonte no se vislumbra para nada que deje de pasar hambre, no acaba de encontrar el complemento directo. ¿Sabe el verbo? El complemento directo son puntos suspensivos. Y por fin alguien la ilumina y dice, comerá azúcar. Porque ella, el día de la fiesta del patrón, comían arroz con leche o en todo caso una piedrecita de azúcar. No sabía que el rey, y en todo caso los Rodrigo Ratos, los poderosos, etcétera, comen caviar y cosas así. Entonces, si este diálogo se da entre un hijo de Jordi Pujol y un hijo de Rodrigo Rato, cuando tenían 15 años, la contestación hubiera sido distinta. Pero estas 2 niñitas gallegas, muertas de hambre, hijas del proletariado rural gallego en 1916, hablan desde su clase social. Tiene razón el porquero, no tiene razón el príncipe Agamenón. La verdad es la de la clase social. Bueno, pues este poema acaba de ser traducido al ruso y yo he traído aquí unos ejemplares, bueno, porque comparo esa actitud de los personajes del dibujo de Castelao con la primera lección del Juan de Mairena. Siempre me interesó y me gustó y me impresionó las incursiones que Machado, sobre todo ya muy maduro, hace en el mundo del folclore, porque sobre el folclore nosotros generalmente tenemos una idea folclórica. Y el folclore es una cosa muy seria. El folclore es una cosa muy seria en 1880, en 1900, en 1910, cuando don Antonio Machado es el apóstol de la causa folclórica. Folclore es una palabra inglesa, como sabemos, es el saber del pueblo, y entonces escribían folk-clore con K. Y don Antonio Machado no solo fue uno de los primeros folcloristas, hoy se diría un antropólogo cultural, sino que fue, sí, el primero como creador del folclore en cuanto institución. La primera institución la crea en Fregenal de la Sierra,
En Cáceres, allí aparece la primera institución denominada el folclore freixnense. Él ayuda a crear, por ejemplo, el folclore de Galicia, que tenía su sede en La Coruña y de la que fue presidenta durante unos años, porque duró poco, doña Emilia Pardo Bazán. Ahí están las manifestaciones del pueblo. Las manifestaciones del pueblo, por el mero hecho de ser manifestaciones del pueblo, no siempre son buenas. Menéndez Pelayo, que en esto era un poco extraño, decía: una copla, si es popular, no es buena, y si es buena, no es popular. Sin embargo, su gran discípulo Menéndez Pidal decía todo lo contrario, porque algunos de los mejores poemas de la literatura castellana están en la Flor Nueva de Romances Viejos, y son canciones populares y buenas a la vez. Bien, Machado, decantándose en favor del folclore, lo que hace es estar contra una cierta tradición erudita y letrada, incluso aquella que viene de Séneca, que dice que es un retórico un poco farsante. Pero todo lo que no es folclore, dice don Antonio Machado, o todo aquello que no tiene de algún modo que ver con el folclore, es algo que una persona decente tiene que ver siempre con cautela. Es más, que está hablando de poesía, y casi siempre está hablando de poesía, pero Antonio Machado en 10 o en 12 artículos repite y casi siempre glosa aquello que aprendió y que oyó por primera vez a unos campesinos de Soria, porque en Soria vio atónitos palurdos sin danzas ni canciones, pero a uno de estos campesinos, no palurdo ni atónito, le oyó decir: nadie es más que nadie. Y eso está en el folclore. No olvidemos su padre don don Antonio Machado y Álvarez, que había nacido en Santiago de Compostela, y a los 40 días, su madre se lo lleva a Sevilla. Don Antonio Machado y Álvarez firmó todos sus trabajos como estudioso de cuestiones folclóricas con el seudónimo de Demófilo, y Demófilo tratado por don Antonio Machado padre, o tratado por don Antonio Machado hijo, o incluso por don Manuel Machado, es decir, es una palabra muy seria, en que la etimología griega tenemos que tenerla muy en cuenta. Es el que ama al pueblo, en el sentido en que puede decir esto un hombre del perfil moral de don Antonio Machado. En el apartado 6, para terminar, yo digo que Machado es el Machado ya de los años de la Guerra Civil y del efímero exilio. Es el Machado que manifiesta sus simpatías socialistas, sus coincidencias parciales con el socialismo, incluso con el marxismo, sus elogios a la Unión Soviética, y no solo por la ayuda que este país brindó a la República. También hay el reconocimiento a los capitanes comunistas, expresión que es de él, refiriéndose a Modesto, y sobre todo a su entrañable amigo Enrique Lister, que en todo caso suscitó un famoso soneto que ha sido, por cierto, muy controvertido. Miren ustedes, no estaría mal que nos dijésemos la verdad. Yo soy militante del Partido Comunista desde el año 62, pero no soy comunista. Para ser comunista hay que tener una grandeza. Yo de mí sé mucho, soy la máxima autoridad mundial en la materia. Y entonces, de mayor, como aún soy joven, me acercaré a ese estado de perfección que es el comunismo. Pero sí creo que el marxismo es un instrumento intelectual en manos inteligentes, y eso hay sin duda personas inteligentes que manejan ese instrumento, que nos permite conocer cosas muy importantes de la sociedad y de los seres humanos que viven en la sociedad, y sobre todo de seres humanos que proyectan esta sociedad para construir otra. Bien, yo no llegué al marxismo en la medida en que de algún modo pertenezco a esa familia, ni por el manifiesto de Marx y Engels,
ni por Rosa Luxemburgo, ni por Gramsci, el marxista que hoy más admiro, sino por dos textos de Machado. Los dos textos son de 1937. Uno, pronunciado ante las Juventudes Socialistas Unificadas, así se llama, Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas, de don Antonio Machado, el 1 de mayo en Valencia de 1937, y otro, de esas fechas, 1937, Lo que recuerdo yo de Pablo Iglesias. Son textos magistrales. Yo, que entonces ya era catedrático de literatura española en la Escuela de Magisterio de Santiago, en el año 57 encontré en una librería que tenía trastienda un tomo de una de las colecciones de la editorial Losada, en que venían textos en prosa de Machado. Estos dos, que evidentemente estaban excluidos de las llamadas completas de Antonio Machado, que circulaban en la España de Franco. Y ese día yo me di cuenta que había vida más allá del antifranquismo liberal y un poco galleguista en el que yo moralmente militaba en aquel momento. Y meditando sobre los dos textos de Machado, pues no solo llegué a la conclusión de que el marxismo era muy importante para mí, para entender las cosas, y para eso lo ha sido siempre, sino que, como entonces invocaban el marxismo, el único partido que había luchando contra Franco, que era el Partido Comunista, a mí me pasó lo que a Vázquez Montalbán. ¿Por qué ingresé yo en el Partido Comunista? Porque no existía el Partido Socialista. Porque si haber existido el Partido Socialista y fuese socialista, yo hubiera estado allí. Pero entonces yo ingresé en el Partido Comunista porque para luchar contra Franco había que luchar desde una organización, no se podía luchar individualmente. Además, como dijo Bertolt Brecht, el partido tiene 1000 ojos, y cosas que uno no ve, lo ven los 998 ojos que tienen otros camaradas. Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo. Me resisto a creer que el factor económico, cuya importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida, etc. Veo, sin embargo, con entera claridad que el socialismo, en cuanto supone una nueva manera de convivencia humana basada en el trabajo, la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Curioso, don Antonio Machado es capaz de decir a comunistas, Juventudes Socialistas Unificadas son marxistas, que él no es de ellos, pero que él es respetuoso con aspectos importantes del ideario de ellos. Y en este momento hay artículos, algunos son cartas abiertas a intelectuales soviéticos, en que hace un canto a la revolución soviética, que él la ve como una revolución en que Marx es secundario. Lo importante es el fondo cristiano primitivo que hay, lo que hay de verdadera fraternidad en el cristianismo primitivo. Y él, que ha leído muy bien a los grandes novelistas rusos del siglo XIX, siempre ve este aspecto de piedad, de misericordia, de fraternidad, de auténtica hermandad fraterna, y sé que estoy haciendo un pleonasmo, pero así tal vez me hago entender un poco mejor. Es cierto que antes del 36 él había hecho un canto muy condicionado a la Revolución Soviética, pero decía que lo importante de ella era lo que había de cristiano. Ya en la guerra civil, en que la Unión Soviética es muy importante para la causa de la República, en todo caso, no es tan crítico con algunos aspectos de la Revolución Soviética, porque escribe en otro contexto, y en todo caso los destinatarios, como en el caso de las Juventudes Socialistas Unificadas, son quienes son. Como este es un ciclo, ahora sí que termino, Marifé, minuto y medio, en que se habla del exilio, yo quería hacer referencia a un texto muy importante, escrito ya en el exilio, los pocos que escribió, no solo ese verso magistral con el que nos ha deleitado y al mismo tiempo entristecido nuestra alcaldesa, ese verso que es lo último que escribió don Antonio Machado y que sin duda era
el primer endecasílabo alejandrino, no recuerdo ahora, de un soneto o de lo que fuese. Entonces, días antes de morir, muere el 22 de febrero, escribe a José Bergamín, que tenía responsabilidades incluso económicas y materiales en una organización que ayudaba sobre todo a los intelectuales refugiados, y le dice: señor Bergamín, con su modestia, si ustedes no pueden socorrerme, a mí me queda dinero para muy pocos días y yo lo que quiero es vivir de mi trabajo, y de mi trabajo quiero vivir aquí, en donde sea, pero me consta, porque tengo datos que me lo prueban, que mi persona y mi obra serían muy bien acogidas en la Unión Soviética. Esta es una carta que publicó por primera vez Aurora de Albornoz allá por el año 60, en un número extraordinario de homenaje en la revista La Torre de la Universidad de Puerto Rico. Y este texto tiene que ver con el enunciado del apartado 6 y último de este elenco de textos que yo les acabo de ofrecer. Su simpatía no solo al socialismo, una cierta simpatía al ideario marxista, una gran simpatía a la Unión Soviética, en buena parte, señoras y señores, por la ayuda que a la causa republicana está prestando la Unión Soviética, pero por parte de él un esfuerzo para entender lo que para muchos intelectuales del mundo seguramente era en aquel momento la alternativa al capitalismo. Yo sigo creyendo que a esta barbarie del capitalismo no hay más que una alternativa, la del socialismo sin adjetivos. Socialismo socialista. Muchas gracias.